Buenas tardes, en el día de hoy nos encontramos en la oficina del doctor César Augusto Londoño Ayala con el propósito de hacer extensivo a todos los que nos escuchan y nos ven en esta grabación el nuevo libro que ha sacado el doctor con la librería Saberes Jurídicos, que se llama Instituciones Constitucionales, Postulación, Desarrollo de Pretensiones y Asunción de Decisiones en el Derecho Procesal Penal. Como ustedes lo logran ver en la carátula, este es un libro que el doctor César Augusto Londoño Ayala lanzó al mercado en este año y será él quien nos cuente a través de unas preguntas, grosso modo, el contenido de este libro, no sin antes agradecerle al doctor Londoño por esta invitación. Y bueno, doctor, es un placer hacerle unas preguntas y cuéntanos un poco acerca de este libro. Bueno, gracias doctor Rómulo Manuel. Pues el texto nace con la inquietud que siempre quien habla ha tenido por que se aborden las instituciones constitucionales dentro del desarrollo del debido proceso penal. Una enseñanza que recibí de mis maestros de la Universidad Nacional de Colombia, Wanda Fernández León, Jorge Enrique Córdoba Poveda, Floralba Torres Rodríguez, Jorge Arenas Salazar y Óscar Augusto Toro Lucena, quienes desde mi presencia en el aula formándome en el pregrado hicieron mucho énfasis e insistieron en la necesidad de tener siempre en cuenta la institucionalidad de la Constitución dentro del desarrollo del proceso penal. Como consecuencia de esas enseñanzas, el libro surge como un esfuerzo de gratitud de quien habla hacia los maestros mencionados. Ciertamente el texto hace alusión a ese homenaje que se hace a ellos. Doctor, el libro, o mejor para la ilustración de nuestro público, hay muchos temas relacionados con otros libros que usted ya había escrito y que por supuesto se encuentran en el canal del doctor en una conferencia que habíamos hecho el año pasado, empezando la pandemia, que se encuentran insertos aquí en este nuevo texto. ¿A qué hace alusión de algunos textos eso? Hay unos temas que fueron referidos en un texto que se publicó por quien habla también en el año 2019. El título del texto es Debido Proceso Ius Fundamental, y allí hay un extenso capítulo relacionado con la cláusula del Estado constitucional, pues conformada por la cláusula estadual, por la cláusula social, por la cláusula constitucional, por la cláusula democrática y por la cláusula de derecho. Resulta que ese texto es mucho más academicista, y que el doctor Rómulo ha tenido la gentileza de hacerle este esbozo y presentación a través de sus interrogantes, hizo que me viese obligado por sugerencia de profesores y colegas de hacer un ejercicio un poco más pragmático de ese principio del Estado constitucional o la cláusula del Estado constitucional, para aprovecharlo en un texto como estos, que es teórico-práctico. El texto de Debido Proceso Ius Fundamental es un texto más denso, de una raigambre teórica muy compleja y profunda, razón por la que me pareció que era correcto lo que me sugerían, y se incluyó esa parte de la cláusula que se ha mencionado en este texto, porque es de la vital y mayor importancia en la aplicación del debido proceso penal. Máxime pues que se trata de la cláusula basamento de cualquier sistema normativo en el campo procesal penal, pero con la virtud que aquí ese capítulo se amplió, el correspondiente a la cláusula constitucional, y
Hay otros capítulos, 3 o 4 traídos de otros textos míos que son importantes en el devenir penal, pero que quedaron dispersos, por ejemplo en un texto que había publicado ya, Bloque de Constitucionalidad, otro en una faceta muy extensa del principio de proporcionalidad en el derecho procesal penal, pero que aquí se cita con una virtud y es una explicación muy fácil de entender de la aplicación del principio. Ahora bien, el texto tiene como 860 páginas. Debo decir que el 75 u 80% del libro es nuevo y el 25 o 30% hace la traída de capítulos de otros textos, pero mejorados en este. Doctor, ¿a quién va dirigido este libro? ¿A un constitucionalista o a un penalista o a los dos? ¿Por qué? Bien, todos los que intervenimos como parte interviniente o adjudicador de justicia en un trámite procesal penal tiene que ser un conocedor del derecho constitucional. Digamos que tendría que ser un experto en derecho penal constitucional. Y sin duda las instituciones constitucionales, las 25 instituciones constitucionales y sus respectivos test o métodos de aplicación, permitirían una disciplina discursiva en el ámbito de la postulación de pretensiones y la decisión de esas pretensiones procesales, y adicionalmente una riqueza conceptual y más democrática de lo que significa una decisión en el trámite de un proceso penal, de manera tal que se engrana lo constitucional y lo penal, no porque sea un gusto, sino porque es un mandato de la propia Constitución, del bloque de constitucionalidad, que entiende que en todo espacio procesal donde se asuman decisiones de Estado, particularmente aquí en el sector de la jurisdicción penal, pues debe atender a esos valores, principios y reglas de derecho ius fundamental. O sea, para los dos, constitucionalista, penalista. Sí, incluso creo entenderle con otro enfoque ya su pregunta, no solamente alguien dedicado a la profesión de la abogacía en el área penal puede beneficiarse de la institucionalidad constitucional aquí descrita. Abogados no penalistas incluso pueden beneficiarse de la conceptología, la estructura, la dinámica que aparece allí, descrita y explicada en ese texto, obviando lo correspondiente a las menciones penales sin duda y reemplazándolas, si se quiere, no necesariamente obviándolas, por el campo civil, administrativo, etc. Solo que quien habla le dio el enfoque penal, pues es el área en que se desempeña profesionalmente. Doctor, digamos en los libros que usted ha publicado, no solamente este libro sino otros, hay como digamos un test o una, ¿cómo se le llama lo de las matemáticas? Fórmulas, ecuaciones. Porque esas fórmulas, ¿para qué sirve? Para el que lee, ¿cómo entender esas fórmulas? Ya. Se debe precisar ahí lo siguiente. Uno, esas fórmulas o ecuaciones jurídicas, así se denominan, pues naturalmente no tienen ninguna pretensión de matematización o geometrización del derecho. Dos, es imposible hacer ese ejercicio. Tres, las fórmulas o ecuaciones jurídicas única y exclusivamente resumen o condensan la cantidad de elementos, exigencias, presupuestos, requisitos, condiciones que exigen cada una de las instituciones constitucionales allí expuestas. De manera tal que simplemente es una mención resumida
a través de sumas, restas, divisiones, etc., pero que debe entenderse en un lenguaje discursivo jurídico y no lógico matemático. Sería absurdo pretender hacer un ejercicio en ese sentido. Hay varias cláusulas dentro del libro, varios capítulos mejor, digamos pretensión de corrección, debido proceso, hace usted alusión al derecho liberal, luego a la apertura del derecho, que ya hoy en día el derecho no es cerrado, hace algunas alusiones a lo que era la Grecia antigua y usa algunos términos para traerlo hoy a diferentes instituciones. Dentro de todo el libro se desarrolla, por ejemplo, practiquemos un poco la pretensión de corrección. Como usted nos dice que ya el derecho ya no es cerrado, sino que se amplía hacia otras, pueden venir otros factores a ayudar a ese derecho, ¿cómo explicarle a los que nos escuchan hoy en materia del derecho penal, digamos, y solo tomemos en materia del derecho penal, esa no rigidez del derecho, digamos, hoy en día en su libro, cómo explicarle a los... Precisamente usted mismo lo ha respondido. Pretensión de corrección sería algo así como equivalente a pretensión de justicia. La pretensión de corrección es una fórmula lexiana, la pretensión de justicia es una fórmula aristotélico-tomista que en la primera mitad del siglo XX tomó en cuenta Gustav Radbruch como principio de justicia. La pretensión de corrección tiene una ventaja frente al principio de justicia. La pretensión de corrección entiende que las normas procesales, en este caso penales, son apenas un mínimo cuantitativo y cualitativo de normas procesales penales para canalizar, desarrollar y llevar a buen término un proceso penal. En tanto que el principio de justicia entendía, bajo el esquema del principio de legalidad, que un código procesal, en este caso penal, agotaba los valores, los principios y las reglas procesales en un estatuto codificado. Es decir, se entendía que todo el proceso penal estaba allí. Entonces miren una diferencia tan importante, que el derecho procesal penal correcto entiende un código procesal penal, por ejemplo, la ley 906 de 2004, que tendrá, no recuerdo en este momento el dato exacto, 530 o 540 artículos, y eso hace ver desde la pretensión de corrección que eso es un mínimo de proceso. ¿Dónde está el resto del proceso? Bueno, están precedentes judiciales, en el bloque de constitucionalidad, ¿no? En otros referentes incluso no escritos, siempre que lo no escrito sea favorable al sujeto pasivo de la persecución penal. En tanto que el principio de justicia define supuestamente de manera taxativa y agotada, plena, el contenido de la norma procesal, es decir, allí está el máximo de proceso. Entonces son diferencias abismales. La pretensión de corrección, este sería otro aspecto que se debe tener en cuenta como para tener una idea del asunto. En las instituciones procesales implicaría que estas son flexibles, morigeradas. Una norma de corrección en el Estatuto Procesal Penal actual corresponde al artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, que es un modulador procesal, o el nomen iuris corresponde a los moduladores de la actividad procesal. Esa expresión modular implica constitucionalmente la morigeración de las normas procesales penales. ¿Qué implica eso? Que las normas procesales penales no pueden ser aplicadas en la manera del todo o nada, es decir, literalmente como aparece, sino que debe superar un escrutinio de constitucionalidad que fije las circunstancias concretas de cada controversia procesal para tratar de lograr el máximo de justicia
es decir, de corrección más bien en este caso, en la aplicación de la institución procesal. En cambio, en el principio de pretensión de justicia, que ya no opera, por supuesto, al menos en los sistemas jurídicos occidentales, comporta la aplicación de la norma tal cual aparece taxativamente registrada por escrito en un estatuto codificado. De modo que, si existe un problema de injusticia en la aplicación de una norma procesal penal en un esquema de estos, no importa, porque allí se impone el adagio latino dura lex sed lex, en tanto que en el modelo de pretensión de corrección no opera ese esquema. Entonces tenemos que los modelos de pretensión de corrección en el debido proceso penal hacen un proceso blando, flexible, que se preocupa por la justicia del caso. En contraste, el principio de justicia es taxativo, inflexible, duro, fuerte, porque aplica la norma procesal penal tal y como fue diseñada, elaborada, contemplada por el productor de las normas jurídicas, en este caso el legislador. Doctor, hace poco el Tribunal de Bogotá, con ponencia del doctor Urbano Martínez, en un caso relacionado con el gobernador de las islas de San Andrés, se solicitó una revocatoria de medida por parte de la defensa y el tribunal fijó una postura, y es la siguiente, todos lo sabemos, que en Colombia la Corte Suprema de Justicia tiene establecido que los fines de la medida de aseguramiento en cuanto a la protección a la víctima, la Corte lo respeta y está arraigada, un raigambre muy fuerte de la Corte. Pero la Convención o la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace alusión que la protección a la víctima no debe ser un fin de la medida de aseguramiento. Con base en eso, el Tribunal de Bogotá revocatoria de la medida, ¿sí? Hizo la revocatoria de la medida. Y dejó en libertad al procesado, al gobernador. Frente a eso, estamos aquí ante una pretensión de corrección, como usted lo acaba de decir, o es el principio de convencionalidad que aplicó la Corte allí. ¿Cómo entender eso? Un ejemplo del desarrollo del principio de pretensión de corrección es la aplicación del control de convencionalidad. Ah, ok. Son dos cosas entonces distintas. Una cosa es la pretensión de corrección. Digamos que la pretensión de corrección es el principio nuclear de toda la institucionalidad, tanto constitucional como penal. Incluso es superior, digámoslo así, porque la abarca a todos los principios, de justicia que aparecen en la Convención Americana de Derechos Humanos y el respectivo control de convencionalidad que se adelanta con ocasión de la aplicación de la Convención en el derecho interno. Esos son ejemplos muy claros de la aplicación del principio de la pretensión de corrección. Y ese principio de la pretensión de corrección también se aplicaría, por ejemplo, al control del artículo 4 de la Constitución Nacional. Sí, claro, ese es un mecanismo de pretensión de corrección. O sea que la pretensión de corrección lo que hace es buscar en otros estamentos jurídicos, como ya la convención mencionada, el artículo 4 de la Constitución, o dejar de aplicar, el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, para aplicar una no privativa de la libertad. Todo eso se entiende como corrección. Esas son operaciones constitucionales que en el derecho constitucional desarrollan y aplican el principio de pretensión de corrección. No existe la menor duda de eso. La pretensión de corrección sirve entonces para morigerar el sistema. Total. Esa es su finalidad. Esa es la función, todo con el propósito fundamental de una realización material, real, efectiva, de la justicia en la casuística que se presente.
La corrección implica ¿qué? Casuística, justicia por casos. El principio de pretensión de justicia aristotélico tomasino y que dijimos ya tiene alusión y relación con Gustav Radbrux, es un concepto abstracto, general, de justicia no casuística. Doctor, y ya saltando a otro tema del libro, porque sé que esto es corto, hay otro aspecto que hace relación a lo que se ha denominado por usted en el libro, permítame, y soy exacto. Ya lo habíamos mencionado, pero era la cláusula social democrática del Estado. Sí, muy fundamental. Y usted menciona en su libro que es un ser teniendo, un ser estando. Si no puedo tener, no puedo hacer, ¿cómo entender esa cláusula? Ese es el núcleo esencial de la dignidad humana. El núcleo esencial de la dignidad humana, pues lamentablemente ha sido conceptualizado en las altas decisiones de la justicia mundial, la interna, y en la doctrina universal y también en la nacional, de una manera muy retórica. Cuando uno lee un concepto de dignidad humana, casi que uno se fija en algo así como mera oratoria o un simbolismo allí humanístico, utópico y romántico. Quien habla pues auscultó y ha auscultado durante muchos años cuál sería realmente el concepto axial que define la dignidad humana. Y resulta que a partir del estudio de la filosofía medieval, di cuenta que la dignidad humana era trabajada particularmente concibiéndola como ser o estar. Fíjense ustedes, dos verbos. Con el paso de los años yo fui examinando decisiones de la Corte Constitucional y me di cuenta que efectivamente el escolasticismo filosófico medieval tenía razón. Y adicionalmente, a partir de un análisis de taxonomía lingüística a nivel de las sentencias del mencionado Tribunal Constitucional, me di cuenta que la dignidad humana, si a mí me preguntaran cuál sería el núcleo conceptual esencial, el núcleo duro, fuerte de la dignidad humana, corresponde a 4 expresiones verbales: ser, estar, tener y hacer. Una dignidad humana procesal implica, así como se explica allí, un ser procesal, un estar procesal, un tener procesal y un hacer procesal. En el texto se ejemplifica incluso cómo opera el ser procesal. Un ser procesal, por ejemplo, es el reconocimiento de un indiciado, luego de un imputado, de un acusado, de un declarado responsable penalmente, según la etapa procesal. Ahí hay un ser procesal reconocido institucionalmente en una categoría jurídico-procesal penal como la mencionada. El estar es una presencia continua e ininterrumpida desde que se conoce por parte del Estado penal la noticia criminal y hasta que se defina a través del respectivo fallo que resuelva la controversia de carácter penal. Fíjese que ese estar allí comienza a fallar hablando constitucionalmente dentro del proceso penal, porque por ejemplo en el campo de la indagación preliminar, si el imputado, el indiciado, indagado o sospechoso o presunto implicado, como el código lo llama, no advierte que se está adelantando esa indagación contra él, pues sencillamente hay una no presencia. Y allí sería constitucionalmente contrario a la filosofía de la Carta Política, porque exige un estar procesal, una presencia procesal. Pero resulta que no es suficiente con estar presente en el proceso, sino que debe existir un tener. Ese tener se ve representado en facultades, derechos, deberes
cargas. Y se exige penalmente que exista un mínimo positivo codificado, escrito en un estatuto procesal penal. Recuerden, un mínimo de tenencia, digámoslo así, de posesión, de derechos, deberes, etc. Ahora bien, nada se gana con tener un ser procesal, un estar procesal, un tener derechos, cargas, deberes, obligaciones, etc. Si no se pueden, ¿qué? Realizar. A eso corresponde la idea de hacer procesal. De modo, por ejemplo, en el caso de las víctimas, hay un ser procesal, un estar procesal, un tener procesal muy amplio, reconocido jurisprudencialmente, pero muy amplio, excepto en el sector de la práctica de la prueba en el juicio oral. En el campo de la víctima entonces no sería reconocida desde el plano constitucional de la dignidad humana, por la sencilla razón que hay una falla en el tener, es decir, un derecho de participación activa en una decisión que la va a afectar dentro de la práctica de la prueba en el juicio oral. De manera que allí tiene un ser procesal, un estar procesal, en este caso no tendría el tener procesal, y obvio, al no tenerlo pues no hay un hacer, y hay un desequilibrio injustificado en estas circunstancias que no puede desconocerse bajo el único argumento que expuso la Corte Constitucional en su momento, particularmente en la sentencia C-209 de 2007, en la que manifiesta que el impedimento que tiene la víctima para preguntar y repreguntar en el juicio oral durante la práctica de la prueba se justifica en tanto que, de permitirse esa facultad, se desequilibra el principio de partes. Y resulta que lo que se observa en la praxis es que la víctima, a través de papeles o de manera oral a oído de la Fiscalía, plantea preguntas expuestas por el ente titular del ejercicio de la acción penal, de manera tal que no tendría razón de ser ese paso de papeles o plantear preguntas a voz baja al titular de la acción penal, implicando esto que no tendría ningún objetivo, ninguna diferencia si la propia víctima de viva voz y directamente pudiera hacer esas preguntas. No es extraño tampoco que la víctima durante toda la actuación penal, incluso en sede extraordinaria, en casación, tenga facultades, derechos, cargas, etc. Pero justo en ese momento no las tenga. No sería un argumento constitucional decir es que el juicio es por antonomasia el momento adversarial de todo el trámite procesal penal. Todo lo es, escrito o no. En todas las etapas procesales se discute. ¿Quién dice que una apelación de auto, de sentencia o la presentación de un recurso extraordinario de casación no es un ejercicio de litigio profundo, de adversarios? Entonces no se puede fijar solo en esa forma la exclusión de la víctima del ejercicio que se acaba de exponer sucintamente con el pretexto mencionado, porque vulneraría su dignidad humana. Entonces allí tiene un ser procesal, está en el juicio presente, tiene un estar procesal, está en el juicio durante la práctica de la prueba presente, pero ni el código ni la jurisprudencia constitucional le permiten un tener normativo que la faculte a preguntar y repreguntar a los testigos. De manera que esto acarrea como consecuencia un impedimento a la víctima que origina un no hacer cuando los 4 elementos del núcleo esencial de la dignidad humana exigen que debe
deben concurrir todos para reconocerse la dignidad humana de este interviniente dentro del debido proceso penal. Doctor, usted menciona allí dos filósofos, uno es Kant, ¿Sí? y el otro es Hegel. Y Hegel menciona allí en lo que usted escribe que si el ser humano no tiene un bien, no tiene dignidad, o no sé si de pronto lo entendí mal. Claro, o esa no está bien entendido. Claro, supóngase que a mí el derecho normativamente me otorga el ser de hombre y ciudadano, el estar dentro de un ámbito de justicia material, de orden justo, de bienestar, de estado social, en un tener no solamente normativo sino real, que el Estado me pueda proporcionar o prestar dinero para estudiar, adquirir una vivienda, ¿no? Que controle la actividad bancaria, que me preste dinero para que no abuse de un ejercicio de poder dominante y que consecuentemente con eso me permita un hacerme hombre y un hacerme ciudadano, o un hacerme persona en el momento jurídico y ciudadano en el momento político. Si yo carezco de ese bienestar que produce la cosa, el bien material, es como si jurídicamente me muriera de hambre. ¿Ven? En el Estado liberal eso era lo que pasaba. Esa es la ventaja del Estado constitucional. Al Estado liberal se le solicitaba por parte de alguien con desventaja social: quiero estudiar. El Estado liberal responde: no es mi problema, va a mirar cómo busca para que usted se forme. Entonces la gente no estudiaba. Quiero tener una vivienda, un vehículo, qué sé yo, respaldar una familia con algún salario mínimo, eso no existía. Entonces, ¿qué realización podía tener una persona allí? ¿Es necesaria la materia para hacerse humano, hombre, ciudadano, sujeto jurídico, persona? Claro. Supóngase yo con la garantía de elegir y ser elegido, una categoría del principio de ciudadanía. Bueno, puedo tenerla, pero más allá del Estado, si me limitara a eso y yo estoy sin empleo, muerto de hambre, con una familia dividida, disgregada, sin poderla mantener, sin haber realizado al menos un mínimo de aspiraciones personales, ¿qué persona va a hacer eso? Ninguna. Podré ser ciudadano, pero no persona. Hegel tiene eso muy claro. Dignifica al hombre el trabajo. Todos dicen que Marx llevó eso hasta sus últimas consecuencias, y es cierto, pero Hegel fue quien estipuló esa dignificación del ser humano a través del trabajo, incluso un trabajo racional. Hegel llegó a pensar que debíamos trabajar un poco, nunca dijo específicamente cuántas horas al día, para el resto del tiempo dedicarnos a actividades sanas de ocio, la pintura, la música, la literatura, ¿no? Pasear por paisajes, viajar, es decir, cosas que realicen al hombre. Y para esas realizaciones se necesitan ¿qué? Bienes. Digamos que de aquí sí hago una aclaración. Kant sí no hizo alusión a eso, fue Hegel. Kant más bien hace una consolidación teórico-formal de lo que es el Estado republicano, lo que él llama también Constitución republicana. Y Kant más bien si no es, por lo que se entrevé, amigo de ese tipo de cosas. Digamos que implícitamente él reconocería eso, pero su teorización jurídico-política no va enmarcada con la claridad que se acaba de hacer con relación a Hegel. Doctor, sé que el tiempo es corto, pero vamos a hacerle... ¿Quién es la editorial Saberes Jurídicos? Bien, eso es una editorial que fundó Antonio José Molina Euce, una persona que conozco hace aproximadamente unos 20 años. La editorial queda ubicada en la ciudad de Medellín.
es una editorial nueva, incluso este es el primer volumen. Esta persona me solicitó insistentemente, no solo ahora, desde hace muchos años, publicarme un texto. Accedí en esta oportunidad y por esas razones que esta persona es quien se encargó de la edición, del tiraje, la publicidad, por supuesto, y de la puesta a la venta al público del texto. ¿Qué le recomienda, qué le dice a nuestros oyentes acerca del libro? Bueno, pues es un esfuerzo que se hizo para el bien jurídico de todos, magistrados, jueces, fiscales, procuradores, abogados de víctimas, defensores, etc. Es una herramienta global, tiene una universalización criteriológica que nos va a ser útil a todos y es una línea que en los años en que llevo ejerciendo he pretendido, he triunfado, he tenido éxitos en muchos escenarios, estoy hablando pragmáticos, en el litigio, y por supuesto he fracasado o no he tenido éxito en otros. Las ideas que están allí han sido vividas, las he experimentado, repito, con éxitos o no, y pues están condensadas allí para compartir todos estos esquemas constitucionales con ustedes, que son mis compañeros y mis colegas, quienes actuamos a diario en todo este difícil trasegar del ejercicio de la administración de justicia penal, y nosotros como defensores que exigimos y pretendemos de esa administración de justicia penal decisiones lo más constitucionales posibles. Bueno, señores, ha sido un placer para mí, doctor, hacerle estas preguntas acerca de su libro y esperamos a todos los que nos escuchan compartir estas ideas que se encuentran plasmadas en este libro, y ha sido también un placer dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Doctor Rómulo Manuel Leguía Lara, muchas gracias, muy gentil. Por cierto, ha sido un magnífico colega y alumno en su momento de quien habla. No por eso está haciendo este ejercicio, tengo que decirlo, y lo felicito. Es fiel testigo y además un ejemplo que ha ayudado también a proponer todas estas ideas, él por su cuenta propia, en sus propios casos, habiéndole pasado lo mismo, en unas con éxito, en otras no, pero de eso se trata el ejercicio. Muchas gracias por esta manera de estimular la adquisición del texto. Ojalá lo adquieran, y una vez más, no solamente gracias al doctor Leguía Lara, sino a quienes vean y escuchen este mensaje.